Buscando la noche en este martes de salud, y yo pienso que uno de los temas importantes, Maye, de salud es la relación de pareja, lo que sucede en un hogar. Muchas veces se rompen esos hogares y pues tenemos una invitada muy especial, Maye. Un tema muy importante que vamos a tratar hoy, nuestra invitada, la doctora Ana María González Suárez. Ella es abogada de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Doctora, bienvenida a Buscando la Noche. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, como bien lo acaba de decir Lisandro. Un tema que inherentemente toca el bienestar y la salud es el divorcio, por todos los factores que rodean este tipo de situaciones. De hecho, es uno de los temas para nosotros como abogados con mayor índice de consultas. Muchas personas llegan a las oficinas de nosotros los abogados diciéndonos, bueno, doctora, tengo esta situación de pareja, tengo este tema. Digamos que a nivel personal, yo lo que intento siempre en primera instancia es como procurar un acercamiento entre las partes. Ajá. Ya. Como mediar ahí, tratar Exacto, de hacerlo amigablemente. Tratar de buscar un acercamiento que propicie, pues, si bien es cierto, una conciliación, si a ello se puede llegar. ¿Por qué? Porque en Colombia nosotros tenemos dos tipos de divorcio. Uno por mutuo acuerdo, que creo que es el más conocido, pues el que adelantan en las notarías en primera instancia por la competencia que tienen los notarios, y el otro es el que es sin acuerdo o denominado contencioso. Ahí ya entraría como a tener cada uno un abogado que lo represente para ir como a un juicio, ¿sería así? Más o menos, a ver, precisemos. El divorcio por mutuo acuerdo, como su nombre lo indica, es cuando ambas partes se encuentran de acuerdo en que ya este vínculo se va a disolver. Lo pueden hacer por notaría, porque los notarios tienen competencia para conocer de este tipo de asuntos, pero representados a través de un apoderado judicial. Los documentos que inicialmente en la notaría le hacen una relación a las personas de los documentos que inicialmente necesitarían, como su cédula de ciudadanía, sus registros civiles, los registros civiles de los menores, muy importante cuando hay hijos, y pues ya cuando hay bienes, habría otra relación de documentos que también los indican en la notaría. Es importante el punto de los hijos menores, porque si existen hijos menores, digamos que bien sea por juzgado o por notaría, habría que requerir de la intervención del Ministerio Público para salvaguardar los intereses de esos menores. Entonces, de todas maneras, cuando se hace por notaría, pero hay hijos menores, pues el proceso, aunque de por sí ha sido catalogado como un proceso corto, se puede extender un poco por el tema de la intervención de la gente del Ministerio Público. También en los divorcios han tramitado, en los juzgados se han tramitado procesos que, siendo de mutuo acuerdo, hay menores, entonces allí se realiza la intervención del Ministerio Público. Es importante también aclararle a nuestra audiencia que en este tipo de procesos, como requisito de ley, debe estar representado por apoderado judicial, es decir, que debe designar un abogado para este trámite. O sea, no es una opción, es necesario. Exacto, es necesario que las personas concedan un poder a un abogado para que los represente dentro de este tipo de trámites. Anita, digamos que hay una pareja que decidió separarse, separación de cuerpos, ya no viven juntos. ¿Uno puede tramitar un divorcio después de cuánto tiempo, o qué es lo que sucede? Que de pronto la gente dirá, no, es que yo hace como 2 años o 3 años ya no vivo con él, voy a hacer el divorcio. ¿Está bien o hay algún tiempo límite en el que uno pueda tramitar un divorcio? Lo que pasa es que, de hecho, una de las causales, según unas estadísticas que estaba leyendo recientemente en este momento en el país, de hecho, una de las causales más contundentes o de mayor recurrencia para solicitar el divorcio es la separación de cuerpos. Cuando tú dices, no, es que ya ha pasado más de, el ejemplo que usted ponía, que ya han transcurrido más de 2 años, pero yo con mi pareja no comparto ni techo ni lecho, entonces ahí ya habría una de las causales para impetrar el divorcio. Volvemos al punto de la clasificación del divorcio entre si es contencioso, si es de mutuo acuerdo, porque creo que en ese punto me faltó profundizar un poquito en la pregunta anterior, porque cuando es contencioso, las causales
son específicas y taxativamente las que están señaladas en el artículo 154 del Código Civil, entre las que encontramos las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, los tratos crueles, los ultrajes de palabra, de obra. En ese punto, siendo esas causales como tan específicas, la separación de cuerpos, Sí. Siendo esas causales tan específicas, es porque yo como persona que estoy solicitando el divorcio ante ese juez de familia, tengo la carga de demostrar que efectivamente esa es la causal por la que el juez debe concedernos ese divorcio. El efecto inmediato del divorcio es poner en estado de liquidación la sociedad conyugal. Hablemos que el divorcio es relativo o atinente al estado civil de las personas y la liquidación de la sociedad conyugal al régimen de los bienes. O sea, son distintas prácticamente. Exactamente, pero el efecto inmediato del divorcio es la liquidación de la sociedad conyugal. Ajá. Una pregunta recurrente que tiene la gente cuando contrae matrimonio católico es el tema de... Entonces sería, ¿cómo es el trámite eclesial o entre la iglesia? Lo que pasa es que el trámite eclesial, existen abogados expertos en derecho canónico y antes, pues, incluso mientras adelantaban todos los trámites ante el episcopado, eran procesos demasiado largos. Nosotros sabemos que recientemente el Papa ha emitido varios pronunciamientos en los cuales le ha aclarado a la gente, a la ciudadanía, pues que ahora es mucho más fácil, entre comillas, digamos, efectuar ese trámite y es una nulidad o anulación de matrimonio. Las personas se pueden acercar a la curia, al párroco más cercano, y él incluso los orienta sobre lo que debe reunir. Los requisitos que necesita. Porque nosotros en materia civil y familia lo que adelantamos es el trámite para la cesación de los efectos civiles de matrimonio católico. Ah, ya. Doctora, ¿se divorcian mucho en Colombia? ¿Las estadísticas muestran que hay muchos divorcios en Colombia o no es tanto como lo que pareciera? Pues, según las estadísticas disponibles, entre el 2006 y el 2010 se llevaron a cabo más de 31.000 trámites de divorcio express en Colombia, siendo Cundinamarca, Valle y Antioquia quienes registran mayores tasas de divorcio. Pues cuando nos referimos al divorcio express, pues así lo ha catalogado, digamos, dentro del argot popular el trámite notaría, porque realmente es un trámite, como les explicaba inicialmente, muy expedito, donde la gente mientras reúna los documentos, lo que denominamos el acuerdo, que incluso en ese acuerdo podemos establecer el régimen de visitas cuando hay hijos menores, la cuota de alimentación, la residencia de cada uno de los cónyuges, cómo va a quedar. Digamos que ese acuerdo todo va a quedar allí plasmado y finalmente se va a llevar a una escritura pública, aclarando obviamente que las notarías también cobran por el respectivo trámite, los gastos notariales que se adelantan allí, más los honorarios del abogado, porque es un trámite asistido por abogado. Doctora, en una estadística, ¿quiénes van primero a solicitar un divorcio, los hombres o las mujeres? Pues generalmente la mayoría de consultantes, lo digo pues a nivel personal en la oficina, generalmente son mujeres. Llegan con muchas inquietudes frente a muchas situaciones, por eso es tan oportuno ahora que están hablando de bienestar, porque es que el bienestar no se refiere solamente al tema físico en cuanto a mi salud es también emocional, mi bienestar, cómo me encuentro yo a nivel emocional. Entonces digamos que esto, por eso inicialmente lo planteaba, que tiene una cantidad de ingredientes. A veces vienen mujeres que ya han vivido durante, digámoslo así, un cierto espacio de tiempo prolongado, diversas situaciones donde encontramos, por ejemplo, temas de violencia doméstica, donde hay situaciones de mujeres que saben que su pareja, por ejemplo, ya tiene otra persona, que conversa con otra persona, le veo chats con otra persona, o fotos, en fin, son tantas las situaciones que por eso... Que desestabilizan la salud física, moral, mental, todo. Incluso revisando como el estado del arte de este tema, estuve viendo que la magistrada, por aquí tengo el nombre, Gloria Estela Ortiz, profirió un fallo que, digámoslo así, fue bastante particular, un fallo en la Corte Constitucional que fue bastante particular, porque era el caso de una señora
que venía solicitando el divorcio por los celos, como ella misma los catalogó, enfermizos de su esposo. La señora trabajaba, entonces el señor la celaba con un compañero de trabajo y ella era en su espacio de trabajo, pues ahora que estamos hablando, digamos, del tema de bienestar, dentro de la ponencia de la magistrada, ella lo dice, es que llega a un punto donde eso ya se convierte en violencia psicológica contra la persona. Entonces la señora ya decía que ya lo había solicitado y no pues había sido posible que le concedieran el divorcio por esta causal. Entonces ya con este fallo de la corte se sienta una posición al respecto. O sea, los ultrajes pueden ser de diferente índoles, que a usted le dicen fea, bruta, tonta, no necesitan insultarla de más formas para que eso constituya un ultraje. Ajá. Doctora, otra pregunta que seguramente muchos oyentes se hacen ¿es muy caro divorciarse? Pues digamos que ese es uno de los temas que también, bien lo dice usted, inquietan a las personas. Entonces por eso uno como abogado es claro en precisar que el Colegio Nacional de Abogados establece unas tarifas para el cobro de los honorarios. Entonces digamos que esos son como los parámetros dentro de los que uno se mueve. Ahora bien, aquí viene una precisión importante, es que yo a la gente le sugiero, cuando son temas de divorcios por mutuo acuerdo, que de una vez se haga la liquidación de la sociedad conyugal, por lo que les explicaba ahora, que el efecto inmediato del divorcio es poner en estado de liquidación esa sociedad conyugal. Cuando vamos Eso al significa tema... que esa liquidación significa que se separan los bienes, ¿no? Exacto. Lo que tenemos juntos, lo que se va a liquidar. Si tenemos exacto, medio carro, bienes. media casa. Cuando ya hay acuerdo sobre eso, ¿por qué? En el punto que usted acaba de tocar sobre los honorarios, porque cuando hay bienes para partir o para liquidar, se hace sobre un porcentaje del valor o del avalúo que tengan esos bienes. Entonces ahí depende de cómo trabaje el profesional del derecho, porque hay profesionales del derecho que trabajan, que dicen, por ejemplo, es tanto por el divorcio y tanto por la liquidación, o habrán unos que dirán, entonces yo le hago el divorcio y de una vez la liquidación de la sociedad conyugal en tanto, ¿sí me entiendes? Como lo que, y también la gente debe tener en cuenta, como les indiqué anteriormente, pues los costos o los gastos notariales, exacto, que eso también es importante que la gente lo tenga presente. Es que la gente de pronto piensa que es muy costoso y ni siquiera sabe cuánto cuesta y dice, no, yo mejor no voy por allá, yo que me voy, yo me sigo aguantando a este muchacho o yo me sigo aguantando a esta mujer. Doctora, ¿cuánto tiempo más o menos puede tardar un trámite de divorcio? Pues acá vamos a hablar las cosas como otra vez poniéndonos en el escenario de la clasificación de los divorcios. Ajá. Porque si el divorcio es por mutuo acuerdo, las notarías demorándose mucho por mutuo acuerdo y sin hijos, yo creo que lo sacarán en 3 o 4 días máximo, rápido. Demorándose mucho, porque generalmente incluso los hacen mucho más rápido. Ajá. Cuando hay mutuo acuerdo, pero hay hijos menores, por lo que implica la intervención del Ministerio Público, porque se debe pues correr traslado a sería más o menos alrededor de un mes. Uh-huh. Y ya cuando estamos en el escenario de un divorcio contencioso, es decir, por las causales que están taxativamente consagradas en el Código Civil para invocar el divorcio, dentro de las cuales ya pues les mencioné algunas, ya estaríamos hablando de un proceso que se tramitaría ante el juez de familia, en el que obviamente habrían pruebas por practicar, testimonios, en fin, habría que realizar oficios. Bueno, en ese orden de ideas, ese proceso puede ser ya un poco más demorado. Largo, sí, claro. Nosotros hemos tenido en la oficina divorcios de incluso años, porque pues el tema ya es complejo y también es complejo, y también se debe contar con los tiempos que tengan los despachos judiciales para la programación de las audiencias. Entonces pues allí sí no habría, digamos, un tiempo como tan claro para poder determinar cuál sería la duración del proceso. Pues doctora Ana, seguramente los oyentes tendrán muchas preguntas, pero ¿cómo encontrarla? ¿Cómo la pueden encontrar? La gente que nos oye en todo el eje cafetero quisieran preguntarle a través de internet, de una página, un correo o algo donde la puedan encontrar.
Claro que sí, Liz, muchas gracias. La oficina se encuentra ubicada aquí en el Banco Ganadero, en la calle 20, número 630. El número de la oficina es 1303 y con mucho gusto pues estaremos disponibles para escuchar todas sus dudas e inquietudes. ¿Tienen algún teléfono que de pronto la gente quiera Sí, llamar? claro, hay un teléfono 325-3089 o 3344-521 En la ciudad de Pereira. en la ciudad de Pereira. Si le pueden escribir algún correo. Claro, también existe un correo electrónico que es anama, como mi nombre, Ana María, recortado, guión al piso, 1007@hotmail.com. Con el mayor de los gustos le atenderé cualquier inquietud que tenga. Pues doctora Ana, muchísimas gracias por estar aquí en Buscando la Noche. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.